Esto en el vídeo se ven todos, ¿eh? No, si el problema es que os caigáis, Dolores, que está esto un poco... Bueno, en primer lugar, ahí está. Emilio Silva, presidente de la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica. Muchas gracias, Emilio, que has venido desde Madrid, gracias. Marisol González, representante de AGE aquí en Cantabria y muy entendida en temas de COS, que luego lo contará. Y tanto. Amparo Sánchez Monroy viene desde Perpiñán, es niña del exilio. Y mejor que ella en primera persona, nadie. Goyo Dionis, muchas gracias, Goyo. Viene desde Bruselas, pertenece al equipo Nizcor y más cosas. Y Dolores Cabra, que está aquí escondida, Dolores, secretaria general de Archivo Guerra y Exilio. Os cedo la palabra y sois los protagonistas. Lo primero de todo, gracias por la invitación y por la organización de este espacio con este contenido. Dos de las personas que han salido ahí han sido nombradas esta mañana en el Parlamento cántabro. Ramiro Santisteban, estaba allí una de sus sobrinas, son los dos que viven todavía en París. La hermana de Nates murió hace unos pocos días en Laredo, me parece, pero esta sobrina, cuando se ha acercado a la mesa donde se han leído los nombres de todos los deportados, ella lleva una foto de su abuelo, que también estuvo allí, y un diputado del Partido Popular le ha dicho: sois una familia judía, ¿no? Literalmente, estaba muy ofendida por eso, y tiene que ver con muchas cosas, entre otras con la ignorancia, ¿no? Que es uno de los grandes productos políticos que ha fabricado España durante 4 décadas, desde la muerte de Franco hasta hoy. Bueno, yo voy a explicar un poco mi visión de qué ha pasado con la memoria y qué es lo que no ha pasado, ¿no? en estos años, porque yo soy nieto de un hombre que estuvo en una corneta de 64 años y hubo una generación en la transición que dejó un trabajo para que se hiciera, vamos a decir, más tarde. Y bueno, como decía el poeta Juan Gelman, que tuvo un hijo desaparecido, una nuera desaparecida y una nieta que consiguió recuperar en Uruguay y había sido apropiada, robada en la Operación Cóndor, que cuando acaban las dictaduras llegan los organizadores del olvido, ¿no? Y bueno, pues en este país esos organizadores han tenido muchísimo trabajo porque tenían muchísimos crímenes que esconder. Y han tenido, bueno, pues vamos a decir que un relativo éxito, ¿no? Precisamente porque hay muchísima gente que no sabe cuáles fueron los crímenes de la dictadura. Un olvido que se organizó inmediatamente y que tuvo que ver incluso con las primeras elecciones del 77, ¿no? El Parlamento del 77 es un parlamento que es constituyente, quiero decir, su primera finalidad y fundamental es la elaboración de una constitución, pero me voy a decir casualmente entre comillas, ningún partido que reivindicase la República fue legalizado para presentarse en ellas, ¿no? Ahí hay una noticia del País que no se verá, pero el titular dice: sigue sin legalizar más de 20 partidos de extrema izquierda. Es una noticia del diario El País de agosto del año 77, ya se han celebrado esas elecciones. Y en eso que llama extrema izquierda, pues hay, quiero decir, todo tipo de grupos, pero yo no llamaría, por ejemplo, extrema izquierda al Partido Izquierda Republicana, que había sido un partido que en las anteriores elecciones democráticas de febrero del 36 había obtenido un 18% de los votos, quiero decir, había sido una fuerza política pues con peso, como para que su líder Manuel Azaña fuera presidente. Y ahí hablamos de otro tipo de fuerzas, donde está la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido Comunista Marxista-Leninista, en ese universo de siglas en la transición, pues no se deja que se presenten a las elecciones organizaciones políticas que no se comprometan a dos cosas. La primera es no cuestionar la figura del monarca, o sea, aceptar la república. Y la segunda es aceptar una amnistía total, o sea, aceptar la impunidad de los crímenes de la dictadura, ¿no? Entonces, esas elecciones, las podemos llamar democráticas o como queramos,
pero no lo fueron, sino que estaban de alguna manera dibujadas en una pizarra precisamente para que esos debates no existieran, ¿no? Hemos sabido, por ejemplo, ahí está Adolfo Suárez, que en una entrevista que hizo Victoria Prego, pues él ya había dicho que no se hizo un referéndum sobre la jefatura del Estado porque igual lo perdían, ¿no? Pero ellos para eso ya se habían asegurado el hecho de que no iba a haber nadie en ese Parlamento que dijera este país tiene el derecho a que le devuelvan lo que le quitaron, ¿no? Yo entonces tenía 12 años, vivía en Pamplona, mi padre era militante de Izquierda Republicana y allí pensaban que iban a entrar a hacer política después de llevar 40 años escondidos y la respuesta de Rodolfo Martín Villa a estos partidos como ministro de la Gobernación fue que eran contrarios a la forma de Estado, ¿no? No esperaron a que hubiera una decisión popular de cuál iba a ser la forma de Estado, porque precisamente se trataba de que eso no ocurriera, ¿no? Ahí también he puesto un cartel de Esquerra de Cataluña, porque se tuvo que quitar la R de republicana para poder ir a esas elecciones, ¿no? Entonces todo eso fue una operación pues hecha desde arriba, en la que algunos partidos de izquierdas colaboraron y decidieron entrar de alguna manera en el Parlamento dentro de ese juego político, ¿no? No se cuestionaba esa amnistía, esa jefatura del Estado, y tampoco la amnistía total, ¿no? Entonces, el 14 de octubre del año 1977 se aprueba en el Parlamento esa ley de amnistía, como dice el editorial del día siguiente del diario El ABC, ahí, por abrumadora mayoría, punto y aparte, ¿no? Si uno lee las actas de la amnistía, el discurso de todos los ponentes, digamos, de esa ley, ¿no? Y en concreto de los partidos de izquierda, que deberían haber sido los que se hubieran negado a eso, ¿no? Porque una cosa es reparar a los presos políticos, a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos, darles un acceso a la justicia, y no tiene por qué ir acompañada precisamente del punto 2F de esa ley, que incluye en la amnistía todos los derechos, dice genéricamente, o a todos quienes hayan cometido delitos contra los derechos de las personas, ¿no? Lo dice así en genérico porque está hablando de cualquier delito, que puede haber sido una apropiación de bienes, una violación, una desaparición forzada, una detención ilegal, y bueno, pues un poco toda la lista de esos delitos. La amnistía, y si uno ve cómo van entrando las leyes en el Congreso, porque la primera propuesta es una del Partido Comunista, luego entra la del Partido Socialista, luego entra la de los nacionalistas, y luego todos se ponen de acuerdo en la de UCD, quiero decir, y estas cosas se negociaban normalmente en los pasillos, ¿no? Incluso Chiqui Venegas, o el ponente del Partido Comunista, dicen una frase en concreto, que es nosotros que ya hemos enterrado a nuestros muertos, ¿no? Una frase muy explicativa en un país que precisamente en esos años está empezando a hacer exhumaciones de fosas, ¿no? Porque las primeras se hicieron en los años 70. Incluso hubo gente, y leo ese titular, detención de 23 miembros de la Junta Promotora del Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo. Hubo gente que trató de llevar a Franco ante un tribunal, ¿no? Yo he estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid, jamás he oído hablar de ese tribunal, y yo he leído bastantes cosas sobre la transición y nadie, académicamente, no he encontrado ninguna literatura sobre ese tribunal. Ese tribunal que hizo cosas muy potentes. Aquí hay una noticia que dice: Calvo Sotelo va a París en busca de soluciones. Fue a ver a Giscard d'Estaing, y un día antes ese tribunal se reunió con el jefe de gabinete de Giscard d'Estaing, y Calvo Sotelo, en una rueda de prensa posterior, tuvo que contestar a una pregunta sobre la posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo. Quiero decir, esta gente que estaba, bueno, era un grupo muy heterogéneo, donde había organizaciones que entonces tenían un nombre tan machista como de los derechos del hombre, había historiadores como Pierre Vilar, estaba implicado el hijo de Bertrand Russell, porque también había una parte que se inspiraba, digamos, en lo que sería un tribunal Russell. Estaban pues gente del arte o de la cultura, como Louis Jacques, Ovidi Montllor. Quiero decir, había ahí una mezcla, incluso varios importantes juristas norteamericanos de derechos civiles. Esta gente se movió muy bien, pero no tuvo ningún apoyo político, sobre todo de los que ya estaban en el Parlamento, ¿no? Hay que tener en cuenta que la jugada del 77 sale tan bien
que después de ese año ningún partido político que no fuera legalizado entonces, salvo lo que ha ocurrido en los últimos años, consiguió entrar en el Parlamento español, ¿no? O sea, estuvo muy bien diseñada. Y bueno, pues de esta gente, ¿por qué no se ha investigado? Por un lado, porque la Academia Española ha sido muy connivente con todo eso y ha tardado décadas en investigar estos crímenes. Muchas veces los principales investigadores de la represión eran, digamos, profesores extrauniversitarios, profesores de enseñanza media, que tienen mucho menos tiempo para investigar, o gente que de forma activista y militante ha hecho esas investigaciones, ¿no? Y la universidad está mirando muchas veces para otro lado. Y en este caso, pues yo no conozco más que un libro de una autora francesa que se llama Sophie Babi, que tiene un capítulo dedicado a la ilegalización o a la no legalización de los partidos republicanos, un capítulo sobre represión política en la transición y otro dedicado a este tribunal, ¿no? Pero bueno, es alguien de fuera, ¿no? Toda esa amnistía y todo ese silencio produjo, ¿no?, de alguna manera, evidentemente, sus efectos, ¿no? Esto que arriba es una herramienta que tenía Google antes de pelearse con los medios de comunicación españoles, que ahora no le dejan entrar en sus hemerotecas, pero donde yo escribí un término que se llama víctimas del franquismo, y entonces Google lo que hacía era navegar en las hemerotecas del ABC, de La Vanguardia, del País, quiero decir, de quienes tienen su archivo online, y buscaba la repetición de términos, ¿no? En este caso buscaba la información sobre las víctimas del franquismo, ¿no? Si vemos aquí, durante muchos años aparecen en fechas cercanas a los años acabados en 1 y en 6, que son los aniversarios de la Guerra Civil, ¿no? Lo que va haciendo 50, 55 años, 60, 65 años, ¿no? Y con la llegada del nuevo siglo, pues hay algo que se rompe, ¿no? Un país que aparece muchas veces o muchos años en blanco, de repente deja de estarlo, porque lo que se rompe socialmente es ese consenso, ¿no? Esta palabra mágica de la democracia española, ¿no?, a la que todos le debemos algo, ¿no?, y hacia la que todos debemos caminar, pues ahí hay una fractura del consenso. La gráfica de abajo es una herramienta que sí existe todavía, la página del Congreso de los Diputados, que tiene que ver con la actividad parlamentaria en torno a las víctimas del franquismo en ese mismo periodo, ¿no? Y vemos que durante muchos años no se las han mencionado ni en una breve pregunta oral. O sea, esa decisión, ¿no?, de los partidos de la primera legislatura de echar de lado este tema se cumplió a rajatabla, ¿no? Entonces, bueno, de ahí vemos las tareas pendientes, ¿no? ¿Y qué hizo el Estado español a la vez? Pues hizo una estrategia, ¿no? Y es: vamos a hacer fuera que parezca que esto está resuelto dentro, ¿no? Porque si no, no vamos a poder vender que tenemos o hemos tenido una transición ejemplar. La foto de la izquierda del todo arriba está hecha el 20 de noviembre, una fecha que no es casual tampoco, de 1978, en México, entonces DF. Es una foto que se hace un poco más de 2 semanas antes del referéndum constitucional. Una foto que tuvo detrás muchísimo trabajo diplomático, porque la mujer que aparece ahí al lado de Juan Carlos y Sofía es la viuda de Manuel Azaña. Y ellos forzaron esa imagen para crear la idea de que el rey iba a ser el rey de las dos Españas, ¿no?, como una operación de marketing político puro. La siguiente foto arriba, Leopoldo Calvo Sotelo, que no llegó a 2 años de presidente, pero tuvo tiempo a viajar a México y hacerse la misma fotografía con Dolores Rivas Serif. Felipe González cumplió ese ritual, ¿no?, de hacer lo mismo con Dolores Rivas. Cuando Dolores Rivas ya no vivía, pero llegó al poder José María Aznar, él no tuvo ningún problema en hacerse esa foto en Moscú con los niños de la guerra, ¿no? Los mismos niños que, bueno, yo estudié una temporada en Moscú, que allí conocí a algunos, pero los mismos que él insultaba dentro sin ningún problema, haciéndose incluso representante de las grandes obras del revisionismo español, como un cierto libro de un cierto autor que se apellida Moa y que una vez Aznar, antes de irse de vacaciones, dijo que era una de sus lecturas de verano, ¿no? Lo mismo hizo Felipe VI, lo mismo hizo Zapatero. Bueno, pues esta cosa, ¿no?, de vamos a salir fuera y vamos a escenificar que no hay ningún problema, dentro, ¿no?
Claro, cuántos presidentes del gobierno han hecho en suelo español un acto similar, ¿no? Pues igual los contamos con un 0, o salvo el caso de Zapatero en Mauthausen, pero hablo de suelo español, ¿no? Porque en Mauthausen también hay muchos países mirando y podemos escenificar cosas, incluso Margallo lo hizo hace, no sé, 2 o 3 años, incluso hablando del deber de la memoria, ¿no? Pero esa es la política que inicia el Estado español, ¿no? Bueno, yo he escondido estos crímenes, conscientemente lo estoy haciendo, pero voy a idealizar mi transición y cuando vaya afuera, voy a vivir como si no tuviera ningún problema con las víctimas de ese pasado. ¿Qué son todas estas víctimas que aparecen aquí? Pues muchas de ellas, o la mayoría de ellas, son víctimas de una guerra, ¿no? Pero no son quienes vivieron la dictadura, porque no tuvieron ese mismo acercamiento igual con un exilio que estaba al otro lado de la frontera, que entraba y salía de España durante la dictadura y que tenía una vivencia del franquismo, ¿no? Muchas veces estos actos, sobre todo en México, se han explotado ya casi despolitizadamente como hechos de nostalgia, ¿no? Esa patria a la que muchos nunca volvieron, ¿no? Como esos 2 deportados que han aparecido en el documental, pues que viven en París, ¿no? Y que nunca regresaron a vivir aquí, ¿no? Entonces, bueno, en este proceso a eso le acompañan pues un diseño de una enseñanza que no va a contar esto, ¿no? Fundamentalmente yo no he estudiado nada que tenga que ver con la dictadura en los libros de texto. Hoy mismo, pues hoy se hace, por poner otro ejemplo, en la noche temática se conmemora el 27 de enero, se pone un documental sobre Hitler, pero la película, se podía haber puesto un documental como este tranquilamente, ¿no? Pero se pone la película El hijo de Saúl, ¿no? Porque el franquismo también hizo una gran operación de desnazificación, ¿no? Hay, por ejemplo, un libro que se llama Canto a la Alemania Eterna, que es un libro de poemas dedicados a un cumpleaños de Adolf Hitler, donde escribe gente como Eugenio d'Ors, Dionisio Ridrejo, el periodista Matías Prats, el hermano de Antonio Machado, Manuel Machado, dedicando un poema a la Legión Cóndor. Quiero decir, aquí hubo mucho filonazismo. Y esa es una de las grandes ocultaciones de la derecha española, podríamos decir, ¿no? Incluso Franco, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, él recoge todas las copias de la película Raza, porque nunca hemos visto nosotros la película Raza. Hemos visto la versión después de la Segunda Guerra Mundial de la película Raza, porque la versión original tiene 6 minutos que son explícitamente filonazis, ¿no? Mi madre, que nació en un pueblo de Lugo en el año 34 y estudió la primaria en Santiago de Compostela, pues con 70 y pico años, ya no vive, pero de vez en cuando decía una palabra en alemán, ¿no? Porque ella había estudiado alemán en el colegio. Entonces aquí esa derecha franquista hizo una enorme labor por convertir, como hacen la película existe y hay una copia en la Filmoteca en Madrid, pero ningún canal aquí la ha querido emitirla. Pero todo el discurso, porque tiene una voz en off que era filonazi, se convierte en anticomunista, ¿no? Que es la forma que tiene Franco de resucitarse, entre comillas, a sí mismo ante la sociedad internacional. La enseñanza yo creo que es uno de los puntos fundamentales, ¿no? El mejor, casi voy a decir, homenaje. Nosotros hicimos en el año 2004 un homenaje a ver si lo digo, en Rivas Vacia Madrid, donde juntamos a 741 octogenarios de todo el Estado para darles las gracias por su lucha, por haber resistido y haberse enfrentado al fascismo español. Y este año yo tengo una hija en segundo de bachillerato y me lleva una gran alegría al ver que en su libro de texto, por primera vez, hay una página dedicada a los desaparecidos de la dictadura y luego una serie de ejercicios. Hay un mapa, en la página hay un mapa de fosas de todo el Estado español y hay una serie de ejercicios que plantea ese libro hacer en clase, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí ha sido una enorme alegría porque el franquismo se estaba convirtiendo en un crimen perfecto. Robaron, asesinaron, convirtieron este país en un apartheid, incluso las primeras vacunas
para la poliomielitis solo fueron para hijos del régimen, y hay un grupo de poliomielíticos que han intentado meter en la Audiencia Nacional por 3 veces una causa contra el Estado español. Quiero decir, cometieron violaciones de derechos humanos, algunas las sabemos, algunas posiblemente nunca las sabremos, ¿no? Pero de alguna manera esa impunidad, esa amnistía, ese silencio, el miedo que supieron manejar también, ¿no? Como la canción esta mítica de la transición, ¿no? Guárdate tu miedo y tu ira. Ni unos se guardaron la ira, ni otros se guardaron el miedo, ¿no? Y más les hubiera gustado gente como mi abuela, que murió 2 años antes de que encontráramos la fosa de mi abuela, haber podido guardarse el miedo, ¿no? Y que yo, que hasta entonces pasé todos los veranos de mi vida con ella, le hubiera escuchado simplemente pronunciar el nombre de mi abuelo, ¿no? Cosa que jamás ocurrió. Mi abuelo era un militante de izquierda republicana que quería, en esa foto de arriba a la izquierda no se puede leer, pero hay una pancartita que sujeta a mi padre con 9 años en la campaña electoral de febrero del año 36, y en esa campaña dice: queremos un grupo escolar viva hazaña, ¿no? Por eso le asesinaron a mi abuelo, porque era una escuela pública y laica en su pueblo. Yo soy periodista y escribiendo una historia en el Bierzo, pues me encontré con un Arsenio Marcos, un militante del Partido Comunista, que había estado encarcelado. ¿Sí? ¿Qué le ha pasado? Pues agache la cabeza, ¿no? No. Bueno, yo iba a decir, yo encontré ese... Que te mejores. Yo encontré ese lugar y escribí este artículo en un periódico local que se titulaba Mi abuelo también había sido un desaparecido, porque en España nunca se les ha dado esa categoría a los asesinados en las cunetas, ¿no? Se usaba el eufemismo paseado, que para mí siempre ha sido muy insultante, porque las cosas tienen su nombre y pues, bueno, y su desaparición es un compendio de varios crímenes, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ese artículo a mí me llamó un arqueólogo que se ofreció con varios forenses a exhumar la fosa y eso hicimos, ¿no? Y desde entonces estamos luchando en diferentes ámbitos, bueno, contra la impunidad, digamos que en muchos de sus sentidos, ¿no? Porque existe no solo desde la protección judicial que tienen los criminales franquistas, sino que existe, bueno, una impunidad para quienes insultan a las víctimas del franquismo. Nosotros denunciamos a Rafael Hernando cuando dijo esas famosas palabras, ¿no? De que había personas que solo se acordaban de sus padres por dinero, ¿no? O hicimos una queja ante el Defensor del Pueblo cuando hace 1 año y 2 meses el actual monarca en su discurso de Navidad pues mandó un mensajito a las víctimas de la dictadura diciendo que dejaran de remover el pasado y de reabrir heridas, ¿no? Entonces, bueno, pues con Televisión Española hemos tenido bastantes broncas porque permanentemente está censurando, mordiéndose la lengua, etcétera, sobre muchas cosas, ¿no? También, bueno, pues desde el año 2002 yo me fui en coche desde Madrid hasta Ginebra a presentar ante el grupo de trabajo de desaparición forzada de Naciones Unidas los primeros 64 casos de desaparecidos españoles y la resolución de ese grupo de la ONU, que es el responsable de, bueno, no tiene la capacidad de obligar a España, pero es el organismo que se dedica a investigar las desapariciones forzadas. Entonces fue que solo admitía los casos posteriores al 24 de octubre del año 45, ¿no? Por los cuales admitió el caso de 2 guerrilleros antifranquistas desaparecidos en el 47 y en el 49, ¿no? Luego ahí hubo mucha presión política o lobby de Aznar, etcétera, etcétera. Y problemas políticos, porque si se abría hacia otros lugares esa fecha, pues igual venían detrás los armenios con su genocidio, que ha generado serias broncas políticas en Europa. Quiero decir, había que poner un punto. Y desde entonces nosotros hemos hecho decenas de denuncias, estuvimos en la denuncia de la Audiencia Nacional en el año 2008, yo fui testigo en el caso del Supremo contra Garzón en el año 2010, y también eso nos llevó en ese año 2010 a empezar a trabajar
con un caso de un alcalde de un pueblecito de Castro de Rey, un pueblecito de la provincia de Lugo, cuyo hijo vive en Buenos Aires, para presentar una querella buscando la aplicación del principio de justicia universal en Argentina, que se presentó el 14 de abril del año 2010, ¿no? Lo que no hay que olvidar en ningún caso, y ya termino con esto, es de dónde vienen esos hombres y mujeres que estaban ahí, ¿no? en las fosas. Hubo un escritor intelectual gallego, Castelao, que murió en el exilio en Argentina, que en plena guerra civil tuvo la sensibilidad de hacer unas ilustraciones brutales sobre la guerra, ¿no? Las podéis ver en internet. De hecho, muchas están en Argentina, están a punto, parece, de viajar a una exposición a España. Se llaman Galicia Mártir y Atila en Galicia, ¿no? A nosotros nos llevó, yo no conocía estos grabados, nos llevó un minero a una exhumación, ¿no? El hombre aparcó el coche, se bajó del coche, se acercó a la fosa, estuvo allí despotricando, qué vergüenza de país, que esto no se haya hecho hasta ahora, y dice, yo os he traído una cosa. Entonces se fue al coche y trajo un póster, que era una de estas ilustraciones, donde se ve a un grupo de civiles tirando al suelo un cadáver, están metiendo en una fosa cadáveres. A la derecha se ven unas cruces a lo lejos, para decirte que están muy lejos del cementerio, y debajo hay una leyenda que dice, no entierran cadáveres, entierran semillas, ¿no? Bueno, para mí fue estremecedor ver eso, porque la cultura de los derechos humanos se ha construido precisamente sobre las grandes violaciones de derechos humanos, ¿no? Y la muerte de estas personas pues tiene que servir para algo, ¿no? Vamos a decirlo así en genérico. Él tenía otra ilustración, que es esta que se ve aquí, donde hay dos niños que están mirando asustados a un hombre muerto, ¿no? Y la leyenda que hay debajo dice la última lección del maestro. Y la última lección del maestro es enseñar su muerte, ¿no? Eso es lo último que él ha hecho para dar testimonio de lo que han hecho con él, ¿no? Y de ahí yo engancho con esta película, La lengua de las mariposas, para explicar quién era y qué estaba construyendo esta gente, ¿no? En esa escena, precisamente, que sale en la imagen, como tenían costumbre los herederos de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Por ejemplo, hace poco conocí una historia muy curiosa, porque la Institución Libre de Enseñanza traía estudiantes a Cantabria, y entonces los traía por quincenas. El otro día conocí a una mujer que el 15 de julio estuvo parada en una estación de tren en Valladolid, bajando hacia Madrid con un grupo de estudiantes, y su hermano subía hacia Cantabria, y no se volvieron a ver hasta después de la guerra. O sea, coincidió justo en el cambio de quincena ese viaje de ida y vuelta, ¿no? Y en esta escena están viendo cómo funciona la lengua de una mariposa, ¿no? Y hay un momento en que el niño protagonista de la película de Cuerda y del relato de Manuel Rivas le pregunta al profesor cómo funciona, y el maestro le pone un ejemplo de su vida cotidiana, ¿no? Y entonces le dice cómo cuando él quiere comer azúcar en casa a escondidas, se va a la cocina, se sube a una silla, busca un bote, abre el bote, se chupa el dedo, y cuando pone el dedo sobre el azúcar ya está sintiendo que la dulzura le está llegando al paladar, ¿no? Y la Segunda República fue para millones de personas en este país la única oportunidad que tuvieron de poner un dedo sobre el azúcar de la historia. Y por eso es tan importante que nosotros nunca saquemos ese dedo de ahí. Muchas gracias. Merci. Hola, buenas tardes. Ante todo, quiero saludar a Podemos y a esta estupenda Elsa por promocionar actos como este, que junto al trabajo de recuperación de la memoria democrática, iniciado por asociaciones como AGE, contribuyen no solo a romper muros de silencio, sino y sobre todo
a cuestionar nuestra democracia sobre los deberes que tiene aún pendientes con sus ciudadanos después de más de 40 años de la muerte del dictador. Y cuando hablo de deberes pendientes, hablo de fosas comunes, hablo de reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, todas las víctimas, los deportados, pero también todos los que quedaron atrapados en el interior del país. Solo cuando haya aportado la respuesta democrática que se impone, España podrá entonces decir que es verdaderamente un Estado de Derecho. Y ahora, antes de pasar en el tema, en el corazón del tema de hoy, permitir que complete un poquito la presentación que ha hecho Elsa. Yo, aunque mi acento y mi dificultad algunas veces no lo delate, he nacido en este país. Nací aquí en plena guerra civil, cuando la aviación fascista dejaba caer las bombas sobre las poblaciones civiles por primera vez en la historia del mundo. Soy hija de luchadores republicanos de la primera hora. Él, Andrés, teniente de asalto de la República y miembro del 5º Regimiento. Ella, María, de las Juventudes Socialistas y delegada del Socorro Rojo Internacional. Y yo, como bien dijo otro compañero ayer, nombrando esos versos tan alegres que Rafael Alberti escribió en Días de Esperanza, yo, republicana es la luna, republicano es el sol y republicana soy yo. Ahora, para entrar de pleno en el tema, empezaré diciendo que destierro o muerte. No tuvieron más opción los que perdieron la guerra. Al periodista americano Jay Allen, que vino a hacerle un interview a Franco, este último respondió: fusilaré a media España si fuese necesario. En 1939 la suerte de la guerra estaba echada y muy pronto empezaría la represión. Media España entonces empezó a caminar tristemente por duros caminos de exilio hacia un destierro que para muchos de ellos duraría tanto como la propia vida del dictador. Como para miles de niños republicanos, hijos de luchadores derrotados en el 39 por la traición de unos y de otros, mi corta vida empezó bajo el signo de la guerra, de los exilios y de los campos de concentración. Las imágenes que van desfilando a medida que hablo dan una imagen de lo que fue ese éxodo del 39. 500.000 españoles, civiles y militares, hombres y mujeres, heridos de lastimoso ver, ancianos agotados y niños, muchos niños con miedo en la mirada, víctimas inocentes de todas las guerras. 500.000 seres arrancados a sus raíces, esparcidos por los caminos en busca de un asilio. Dantesca caravana de seres enlutados, desamparados, caminando fatigosamente día a día
el cuerpo dolorido y el alma rota bajo el fuego despiadado de la aviación fascista que nos vino ametrallando hasta las puertas mismo de Francia. Duro caminar. Enero y febrero del 39, los meses más crudos del invierno, con los Pirineos cubiertos de nieve, cuando la tramontana, ese viento huracanado que se carga de nieve, de hielo al bajar del Canigou, azota el Roussillon. Viento, lluvia y frío intenso, angustia, dolor y muerte. Imágenes de un ayer, imágenes que pensamos no se repetirían nunca más y que hoy, tal una dolorosa pesadilla, vuelven despertando recuerdos, golpeando corazones y conciencias. Duros, durísimos son los caminos del exilio. Caminaban como autómatas, como perdidos, quien con un macuto, una manta al hombro, un niño en brazos, otros agarrados a las faldas de sus madres, otros sosteniendo heridos y ancianos que no podían ya avanzar. El dolor de los hombres no parece tener límite. Las imágenes que van desfilando, como decía antes, por esta pantalla, muestran ahí los niños. Acabamos de ver un montón de niños casi recién nacidos y entre ellos seguramente estaba la que os está hablando aquí esta noche. Decía que caminaban como se sigue caminando a pesar de los pesares, con la energía de la última suerte, pero con la esperanza de poder alcanzar los Pirineos, de cruzar la frontera con ese país vecino que era una república, patria de los derechos humanos, que igual que nuestra república, había asentado su legítima sobre el bello triptyque, que no sé si se dice así, de liberté, égalité, fraternité. Libertad, igualdad, fraternidad. Pero un lema, por muy bello y proclamado que sea, muy pocas veces es respetado frente a otros criterios que, olvidándose de todos los preceptos forjados en el siglo de Lumière, de las luces, componen la cruda realidad. En Francia, tierra de amparo y desamparo, en donde iban a sufrir un cruel desengaño, esto iba a quedar muy claro. Al entrar al territorio francés, los refugiados, formados en largas filas por los gendarmes y los guardias móviles, que previamente los habían desarmado, en fin, habían desarmado a soldados y a milicianos, y después de cachearles, y todos fueron conducidos a pie en penosa y larguísima caminata hasta el lugar de nuestra acogida, que fue la arena desnuda y mojada de la playa de Argelès-sur-Mer, en el sector norte, una playa y una arena en la que solo existía como protección una doble alambrada de púas y nada más. Allí, en Argelès-sur-Mer, en esa playa de tan triste recuerdo, vinieron a morir las últimas ilusiones de los refugiados. Y como si lo sufrido no fuese bastante, al horror de la guerra y de la retirada
sucedía ahora el horror de los campos de concentración. Hambre, frío, piojos, sarna, humillaciones y maltratos, muerte, racismo y xenofobia ordinaria. Miles y miles de seres humanos hacinados en condiciones insalubres, infrahumanas, encerrados sin miramiento y tratados como ganado preso a los que algunos venían a tirar miajas de pan duro desde las alambradas. Heridos desatendidos, ancianos y niños muertos de hambre, fragilizados. 76 niños españoles murieron en las arenas de Argelès en las primeras semanas de nuestra llegada. Niños víctimas inocentes, vidas apenas vividas, cuerpecitos inertos que el mar se llevó y que la arena recubrió porque ni sepulcro tuvieron. Todos seguro aquí recordaréis esa foto del pequeño niño sirio Ilan muerto en una playa del Mediterráneo. Y niños de la misma edad que Ilan y más pequeños también han muerto en la playa del Mediterráneo 60 años antes. Un Mediterráneo que hoy, para vergüenza de las naciones, parece haberse convertido en la mayor fosa común del mundo. Indignante, no. Perdón. Los campos de concentración francesa no fueron campos de exterminio, aunque esos campos estaban bajo la autoridad de los militares y iban regidos por una serie de decretos ley tomados por el gobierno de la época, el gouvernement Daladier. Y esos decretos, entre otras amabilidades, empezaban conceptuando a todo extranjero como indeseable, lo que daba puerta abierta a un montón de abusos, y abusos los hubo, y muchos. Primero, recordar que esos campos estaban vigilados por guardias móviles, como he dicho, pero sobre todo por tropas coloniales, es decir, por moros. Y nuestros padres que habían vivido la guerra civil y nuestras madres, sobre todo, que bien sabían todo lo que se contaba sobre los moros, imaginar el pánico de esas mujeres en el campo, en un campo donde hubo violaciones, en un campo donde la gente, como decía antes, tratados como indeseables, podían estar mandados de fuerza a una cárcel. Cuando digo indeseables es como si hoy dijésemos ilegales. Y yo cuando oigo esa palabra me sube un gran indignación, más que indignación, tengo ganas de morder, quizás, porque ¿cómo se puede decir que un ser humano es un ilegal? ¿En qué cabeza perversa puede caber el hecho que un humano que venga, que sea negro o blanco o de otro color, que venga de donde venga, de ninguna manera un ser humano puede ser un ilegal? Como decía antes, los refugiados españoles fueron tratados peor que presos de guerra, porque los presos de guerra tenían, no sé si
les fue de mucha ayuda, pero al menos existía la Convención de Genève que los amparaba de alguna manera. Mientras que los refugiados españoles de esos años eran considerados apátridas, es decir, no sé, fuera del mundo, no había patria. Es que Franco había dicho que todos los españoles, que se suponía los buenos, estaban en España. Así que todos los que estábamos fuera de la frontera, además de rojos, pues muchos fueron apátridas, lo que explica que en muchos campos de concentración, donde fueron también a parar, hoy en día la cifra exacta no se conozca, porque muchos de ellos desaparecieron con esa etiqueta de apátride. Oui, oh, merci beaucoup. De rien, madame. Excusez, oui. La digresión. Voilà. Decía antes que los campos de concentración franceses no fueron campos de exterminios, y añadí aunque, porque ¿quién de los refugiados no recuerda nombres tan terribles como Vernet d'Ariège? Vernet d'Ariège, donde estuvo mi padre también preso por el motivo de ser cabeza dura. ¿Y por qué le tacharon de cabeza dura? En 2 palabras voy a tratar de explicarlo. En el campo de Argelès-sur-Mer, a los 15 días de estar allí, llegaron unos camiones con, que no sé cómo se llama, una vache, con entoldados, y empezaron a cargar de manera indiscriminada a mujeres y niños, y después bajaban esos toldos y en fila salían del campo. Mi madre, que me tenía en brazos, fue subida por fuerza a ese camión, y mi abuela, que también estaba en ese campo, se agarró a su falda, no queriéndola soltar, a pesar de los tiroteos que le hacía un guardia para que se quedase abajo. Y así partimos para un viaje cuyo destino era desconocido y que resultó ser le camp du Clocher a Guéret, en el departamento centro-norte de Francia, es decir, a unos 600 kilómetros del campo de Argelès donde estaba mi padre, al que ni pudimos dar un beso antes de que de esa manera tan brutal las autoridades francesas de esa época separasen las familias. Podría estar contando un montón de sinsabores. Ahora, no me cortes el long. Voilà. Entonces decía, no sé, esta señora me ha turbado. Ouais. No, sí, eso decía, que habría mucho que decir, que desde luego Francia nos recibió muy mal, y después puntualizaré, en fin, o matizaré un poquito todo este mal que estoy diciendo del país donde tengo a mis hijos, a mi marido y a mis nietos. Porque si nos recibió mal, también Francia tenía larga tradición republicana, al fin y al cabo, larga tradición de valores democráticos y sobre todo una escuela pública, laica, gratis y obligatoria. Y eso fue la salvación de los niños de la retirada, porque nuestros padres jamás nos habrían puesto en una escuela, ¿cómo se dice?, privada, de confesional. Primero porque no tenían ni un céntimo.
y segundo porque no eran sus ideas. Y sin embargo, el hecho de que la escuela francesa fuese obligatoria y gratis, eso nos ha permitido obtener un nivel cultural que ha hecho que, por ejemplo, hoy en día, si hubiese un estudio sobre qué ha advenido de esa generación, de esos hijos e hijas de republicanos que pasaron en el 39, pues se vería que todos están colocados, ninguno ha dado, salvo alguna excepción, porque todo no es ideal, pero en su gran mayoría son gente que está colocada en la administración, entre ellos muchos profesores de español, que no creo que sea por casualidad, y sobre todo gente que permite hoy a los franceses de decir: ah, mais vous êtes bien intégrés. Ah, pero vosotros, los españoles, os habéis integrado bien. Pero eso, que parece ser un alabo, a la misma vez es el principio de la designación de otro chivo expiatorio, es decir, los nuevos emigrantes que entran hoy. Y de eso no hay que ser ni cómplice, ni, ¿cómo se dice?, ni cómplice, ni cómplice, ni dejarse engañar por ello. Voilà. Como decía antes, podría estar mucho más, pero no quiero monopolizar. Quiero simplemente decir que yo cumplí 2 añitos en una cárcel. No sé qué crimen había cometido yo para 2 añitos conocer la cárcel. Y eso creo que deja, de manera consciente o inconsciente, deja huellas, deja huellas. Y yo, por ejemplo, hoy en día, y no son manías de abuela, no puedo ver una puerta cerrada en mi casa, la puerta de la calle abierta, las ventanas. Yo duermo mismo en pleno invierno sin calefacción y con la ventana cerrada, pero los cristales grandes abiertos. ¿Qué pasaría en esa cárcel de Aubusson? Mi madre ha dejado escrito: yo era demasiado pequeña para tener recuerdo propio. Mis recuerdos propios remontan cuando tenía 6 añitos, iba a cumplir 6 años, y que los alemanes se llevaron preso a mi padre. Ese es mi primer recuerdo consciente. Y eso también deja unas huellas tremendas. Eso y construirse, ser adulto, hacerte adulto en un país que no es el tuyo, que te trata que te maltrata, que maltrata a tus padres, y que en cuanto se movían un poco, enseguida era esa frase tan famosa: espagnol de merde qui vient manger le pain des Français, español de mierda que te vienes a comer el pan de los franceses. O otra del mismo sentido, que decía: no estás contento, pues vete con Franco. Y con Franco volví yo tontamente cuando tenía 16 años, para entonces también ser víctima de la represión franquista que imperaba en este país. No víctima como lo ha sido mi compañera Dolores Cabra, por ejemplo, pero sí de pasar toda una noche en el cuartelillo, precisamente en Gobernación, en la Plaza Zocodover, Gobernación de Toledo, donde yo había ido pensando poder seguir estudiando en España, porque en Francia
no teniendo nacionalidad francesa, en esos tiempos no se podía ingresar a la École Normale, que es donde pensaba dirigirme. Y entonces mi padre, un poco Don Quijote, como en esos tiempos muy idealista, escribió a un hermano que tenía en Toledo y le dijo que le mandaba a su hija. Y así llegué yo a Toledo en el 56 y así me encontré a pasar una noche con unos señores que me estuvieron zambaleando todo el rato diciéndome: ¿tú qué has venido a hacer aquí? ¿Y tú quién conoces aquí? ¿Y tú qué buscas? En fin, todo eso. Y para los que seguro recordáis, 56 era el año en que por primera vez las universidades españolas se revoltaban un poquito. Es la primera vez que el régimen franquista tenía y que su propio revuelo y que venía de su propia familia. Pues imagina si además pescaban una francesa, como decían, que venía con un montón de libros de Francia en la maleta, y que eso era venir a pervertir el país. Por eso me metieron a hacer servicio social de la mujer. Si recordáis también unos episodios muy reveladores del clima de la época, y yo recuerdo las mujeres de Falange, todas de azul vestidas, con la corbatita apretada, y los curas de sotana hasta los pies, el cuello blanco también bien aquí, y diciéndome cuando pasaban fila y que mi nombre llegaba, pues tenía que decir como los demás: arriba España. ¿Y cómo decir arriba España y saludar como saludaban ellos cuando mi padre me había enseñado a levantar el puño? Entonces, pues cabezona, los primeros tiempos decía: sí, estoy aquí. Bueno, y se ponían al lado mío, uno por cada lado. Y me dice: pero tú, ¿de dónde vienes? Pues, ¿dónde te has criado? Pues en Francia. Ah, claro. Y el día que entendí que por cada vez que me denegaba saludar como querían ellos, me cargaban un día más o dos, no me acuerdo, pero un día seguro, de prolongar el endoctrinamiento, pues seguro que algún día habré levantando el brazo con la mano tendida, pidiéndole perdón a mis padres. Voilà, espero que después haya un debate vivo, que hayan más cuestiones, porque habría un montón de cosas por contar, pero esta señora tiene también mucho por decir. Quiero que expliques esto. Lo dices tú, Ale, lo dices tú. Bueno, Ale, yo lo que... mi mamá y yo en el campo de concentración. Después Yo lo que quería que explicara, que por eso le hacía señas, que explicara esta carta que a mí me ha impresionado, porque dice, es un vecino, un francés, que dice: mi comandante, tengo el honor de confirmarle mi carta del 24 de diciembre. Si mi vecino Olive suelta a su español, tenían españoles como esclavos trabajando. Escuche bien, ¿no? Que se me va. La terminología es... Bueno, si mi vecino Olive suelta a su español, usted podría dármelo y así yo le devolvería el que tengo, que no me es de ninguna utilidad. Eso. Este de Olive es un excelente trabajador, y sobre todo su mujer y su hija, que valen su peso en oro. Ellas trabajan casi todos los días y hacen el trabajo de un hombre. A estos yo los cogería con mucho placer. Voilà. Si mi vecino, por tanto, Olive, rechaza guardarlos, o sea, quedárselos, ¿usted sería tan amable de cedérmelos?
Le agradezco de antemano, mi comandante, mi sentimiento. Trabajo esclavo, como las fotos que hemos visto en Libia últimamente. La pregunta que te iba a hacer al final era esta, precisamente, porque estaba alucinando con lo que estaba leyendo. Es esclavitud pura. Es esclavitud, es Y esclavitud. tiene mujer e hijos que trabajan como un hombre, ¿no? Y si no estás contento, vete con Franco. Bueno, Marisela. bueno, ahora ya yo quería volver al tema de los españoles en los campos de exterminio, porque mi suegro estuvo allí. Yo todos los años por estas fechas me pongo de mal humor cuando veo en los telediarios, cuando se conmemora el Día del Holocausto, y veo que solo se habla de los judíos que murieron allí, como si fuera el único colectivo que murió en los campos de exterminio. Jamás ni una mención a los españoles republicanos que murieron allí. El año pasado recuerdo que en un telediario, incluso creo que era de La Sexta, entrevistaban a una mujer judía, vivía en Israel, pero hablaba español. Entonces, como hablaba nuestro idioma, pues la entrevistaron y hablaba de eso, de su experiencia como niña en el campo de exterminio. Digo, pero vamos a ver, como si no hubiera ningún español superviviente de aquella época. Los hay todavía, pero no, jamás se les menciona ni se les entrevista, les ningunean totalmente. Y a mí me indigna un montón, porque siempre son los olvidados, los eternos olvidados, y parece que deliberadamente. Incluso en la mal llamada Ley de Memoria Histórica ni se les menciona. O sea, colectivo, ellos, los deportados a campos de exterminio, los guerrilleros antifranquistas y los niños de la guerra que fueron evacuados son los tres colectivos que han quedado apartados, olvidados y ninguneados. De ahí mi indignación. En el documental que hemos visto antes sale brevemente la historia de mi suegro, de Donato de Cos, que es como el paradigma un poco de la trayectoria que siguieron miles y miles de españoles republicanos, porque él salió evacuado, cuando entran las tropas fascistas, sale evacuado desde Asturias, pasa a Francia, y como era el año 37, todavía vuelve a entrar por la frontera española hacia Cataluña y sigue luchando con la República. Participó en la batalla del Ebro y fue herido 2 veces en la batalla del Ebro, la segunda de bastante gravedad. Tenemos cartas de él, escribió hasta el año 40 en que le hacen preso, pues escribía cartas a sus hijos y todavía las guardaba, su hijo mayor, Manolo de Cos. Y entonces a través de esas cartas se puede ver la trayectoria de él. Dice la fecha incluso en que pasó la frontera, en febrero del 39. Luego pasó por varios campos, estuvo en Argelès-sur-Mer, estuvo en el campo de Brams, en Saint-Cyprien, en Villaret, en varios campos de franceses, de concentración. Hasta que finalmente se enrola en las compañías, bueno, cuando empieza ya la Guerra Mundial, se enrola en una compañía de trabajadores españoles, de trabajadores extranjeros militarizados a las órdenes del ejército francés. Entonces les envían, en este caso él fue a Dunkerque, estuvo en la batalla de Dunkerque, y es allí donde el 4 de junio del 40 le hacen prisionero en la bolsa de Dunkerque, les cogieron por la retaguardia y ese día hicieron miles de presos. Todo eso lo tenemos documentado. De allí le pasan a un campo, le llevan los alemanes a un campo en Polonia, en Zagán. Ahí está unos meses, luego en octubre de ese año del 40, o sea, desde junio hasta octubre está en Zagán, luego le trasladan al campo de Triers en Alemania y está cerca de Luxemburgo, o sea que atravesó Europa varias veces en trenes, en aquellos trenes inmundos de mercancías. Y después de allí, de Triers, le pasan a Mauthausen. En Mauthausen está un mes, en enero, y enseguida le mandan a Gusen. Gusen era ya la solución final, de Gusen no salía ninguno vivo. Quiero mencionar también, porque está aquí también un nieto de otro deportado, de Jerónimo José de Cicero, que también corrió una suerte muy parecida. Él era un hombre, era mayor ya, de 60 años, era un hombre que había estado navegando por todo el mundo, sabía varios idiomas, y cuando llegó la República en el 31, pues él se decidió a establecerse ya, quedarse a vivir en España y ya no navegar por todos los países.
tenía un pequeño barco de pesca, que era su medio de vida como marino, y cuando, bueno, pues en la guerra de España, él pasó a varios españoles, médicos de Valdecilla en concreto, les consiguió sacar de España y los llevó hasta Francia. Pero allí, al llegar, bueno, fue detenido al final, porque también estuvo en una compañía de trabajadores extranjeros militarizados, lo mismo que Donato, y aunque no pasaron por los mismos campos, hemos estado incluso mirando fechas y no coincidieron, pero también estuvo en campos de concentración franceses, luego le pasan a Mauthausen, de Mauthausen al castillo. Él murió en el castillo de Hartheim, que está a 25 kilómetros de Mauthausen. Era otro castillo donde se hacían experimentos. Aparentemente era una clínica donde había médicos que hacían experimentos con los presos de Mauthausen. Entonces, los que no servían para trabajar en la cantera, como era el caso de este hombre que, aunque era muy fuerte, tenía ya 62 años, no le servía para trabajar, pues decidieron, se conoce, llevarle para hacer experimentos con él. Y muere también en el año 41. El año 41 es un año nefasto para los españoles. La mayoría de ellos mueren en ese año. Todos los años, llevamos ya un montón de años yendo en el mes de mayo a conmemorar la liberación del campo de Mauthausen. Y bueno, es una jornada muy emotiva, son 3 jornadas en realidad, un fin de semana. El viernes se hace en el castillo de Hartheim un acto, el sábado por la mañana en Ebensee, otro campo cerca de Salzburgo, y el domingo, que es el acto principal, digamos, es en Mauthausen. El sábado por la tarde también en Gusen. El caso es que hace un par de años se presentó allí el ministro Margallo como ministro de Asuntos Exteriores, en el 2015, y nosotros desplegamos unos carteles en español y en inglés que poníamos exigiendo reconocimiento jurídico para las víctimas españolas del nazismo. Este hombre, bueno, allí dijo unas palabras muy democráticas, muy de, bueno, ya como buen diplomático, ministro de Asuntos Exteriores, pues muy decía lo que queríamos oír, pero cuando desplegamos los carteles nos vino a decir más o menos que él era un ministro y que se lo dijéramos al Parlamento, que él no podía legislar, que es el Parlamento el que legisla. Bueno, justo a los 2 días de aquello, esto fue el 10 de mayo del 2015, el 12 de mayo tuvo lugar un debate parlamentario en el que Joan Tardá, que es hasta ahora el único diputado que nos ha apoyado la causa del reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo, presentó una proposición que fue debatida en el Parlamento y que salió en contra. Votaron, como el PP tenía mayoría, votaron en contra, y después de todas las buenas palabras que había dicho aquel hombre en Mauthausen, todo agua de borrajas. Votó el PP en masa en contra. Luego no se hizo ningún reconocimiento jurídico. Otra cosa también llamativa es que Margallo se presentó allí en el monumento, porque allí hay una parcela con un monumento por cada nacionalidad, más o menos, de las víctimas. Entonces, los españoles tienen un monumento hecho, subvencionado, o sea, sufragado, mejor dicho, por las mismas víctimas, no por el Estado español, que lo hicieron en los años 60, y que está en suelo francés, en un trocito de suelo que les cedieron los franceses, al lado del monumento francés. Entonces, allí no puede ir ninguna autoridad española si no es con la autorización de los franceses. Y entonces se presentó Margallo, efectivamente, con el embajador francés, el embajador español, etc. Es una situación anómala que quizá también Goyo Dionis nos puede luego ampliar. Hay otro tema también que quería mencionar, y es el de la querella que se presentó en el año 2008, un intento de hacer justicia y de traer a 4 nazis que habían sido guardianes en campos de exterminio, y se intentó que fueran juzgados aquí en España, en la Audiencia Nacional. Se presentó la querella, fue admitida a trámite, incluso llegaron a declarar a Ramiro Santisteban, al que hemos visto en el documental, uno de los supervivientes, laredano, y a los pocos meses de aquello quedó abolida el principio de justicia universal.
En España no se pueden juzgar casos que no hayan ocurrido aquí. O sea, como aquello había ocurrido fuera, aunque había españoles implicados, no se tenía en cuenta, no se juzgaba. Archivado el caso. Y así llevamos caso tras caso. Aparte de esta querella, en la Audiencia Nacional ha habido otros intentos también de juzgar en España, en diferentes juzgados. Todos ellos han quedado archivados. Hace poco en Navarra ha habido un caso también que el juzgado, había un juez interino y admitió a trámite la querella. En cuanto vino la juez titular, lo archivó. Dijo que eso no se juzgaba en España. Y así seguimos, demandando justicia y hasta ahora sin ningún resultado. Así que, bueno, es lo que básicamente quería mencionar, nada más. Gracias. Yo estoy mucho más a mano siempre, vivo en las Españas, no hay ningún problema. Y, sin embargo, Goyo Dionís, pues es más difícil que podamos dar con él, no vive aquí. Y además me parecía que todo lo que tenía que contar pues era mucho más importante que lo que pudiéramos contar el resto de la delegación que venimos aquí. Entonces, yo quiero únicamente señalar 2 puntos. Me ha pedido que sea muy concreta Elsa y ya lo había pensado. Yo pensaba inclusive no intervenir. Solo quería contar 2 cositas muy breves porque me parece que todo en esta vida tiene que recordarse. Después de haber escuchado todo lo que nos ha contado Goyo, yo quiero recordar el año 2004, cuando aparece, abril del 2004, si no recuerdo mal, cuando aparece el documento sobre la impunidad de los crímenes franquistas. Esto fue un encargo que le hicimos 4 asociaciones, si no recuerdo mal, es AFAR, es AGE, es el Foro por la Memoria en aquel entonces y FAMIR. Sí, entonces hicimos este encargo a Goyo, conociéndole y sabiendo toda su doctrina sobre derechos humanos internacionales y que había que empezar a pensar en cómo luchar contra este modelo de impunidad en España. Bueno, le encargamos que en la medida de lo posible nos ofreciera algún arma para poder nosotros tener aquí tejidas nuestras estrategias, ¿no? Y efectivamente se hizo este documento, que ha sido el documento que con el que hemos estado luchando y batallando durante todo este tiempo y nos ha servido muchísimo de cara, sobre todo, al esclarecimiento de todos estos conceptos tan importantes como es la legalidad, la ilegitimidad, la ilegalidad, lo que es la derogación, lo que es la anulación, la nulidad, qué significa la ley de amnistía, si se anula, si se deroga, que todo esto era muy importante, diferenciar crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto ha sido muy importante en el ámbito de la lucha de esta asociación, que por otra parte es la Asociación de Cana, puesto que nacimos en marzo del año 1997, cuando todo esto era un erial. Aquí no había absolutamente nada y por eso nuestro nombre es tan largo, lo he contado en alguna ocasión, es Asociación para la Creación del Archivo de la Guerra Civil, las Brigadas Internacionales, los Niños de la Guerra, la Resistencia, el Exilio y la Guerrilla Español. Y luego lo abreviamos porque empezaron a nacer ya otras asociaciones de memoria y entonces lo abreviamos con Archivo, Guerra y Exilio, que quedaba reducido pero recogía todo lo que pensábamos. Entonces, quiero recordar estas 2 cosas. Primero, el documento que hizo el equipo Nizcor y que nos ha servido muchísimo y muy especialmente, además de para la divulgación, para enseñar a los políticos lo que era memoria democrática. Es muy difícil, al PP era dificilísimo. Yo reconozco que yo lo he intentado, es verdad que soy muy pesada y muy tenaz, pero lo intenté con algún político del PP un poco más llevadero, pero luego ya la verdad es que eran agotadores. Luego empezaron a agotarme también los demás, pero también era una cosa que tenía que hacer porque era un compromiso de la asociación. Y sobre todo porque teníamos pendiente un tema, aparte de los que ha dicho Goyo, de los niños de la guerra, de los deportados, de los exiliados, etcétera,
teníamos pendiente un colectivo por el que hemos luchado muchísimo, que es el de los guerrilleros antifranquistas. Y que creo, yo soy una optimista nata y sobre todo víctima nada, yo heredo resistencia. Entonces, el tema es que este año le pedimos también al equipo Nizcor que hiciera un documento por el cual pareciera que era absolutamente inviable el que políticamente en el Parlamento siguieran diciendo que no al reconocimiento jurídico de los guerrilleros. Se hizo un documento impoluto, perfecto, en el que además se reconocía, se veía cómo los partisanos, la resistencia en Francia, etcétera, todas estas personas que eran iguales que los guerrilleros antifranquistas habían sido condecorados con todos los honores, tenían todos sus logros, estaban equiparados al ejército, en este caso tendrían que ser los guerrilleros equiparados al ejército republicano. En fin, como si fuera imposible el decir que no. Entonces, conseguí reunir a los portavoces de los grupos parlamentarios en una primera reunión. Nos vimos, toda la gente de izquierdas, naturalmente, dijo que lo apoyaba. Me faltaba el punto clave, que era el Partido Socialista. Bueno, yo conocí a Margarita Robles de un congreso que hicimos, el primer congreso que se hizo sobre la guerrilla antifranquista en España, y 2 días con la guerrilla antifranquista, no se me olvidará, invitamos políticos, parlamentarios, periodistas, juristas, etcétera, y esto era el año 1999-2000, y ahí invitamos a Margarita Robles cuando simplemente era una magistrada, todavía no era la portavoz del Partido Socialista. Y me fui a verla, le hice una llamada y le dije, tengo que verte, y entonces es cuando le comenté que este caso que teníamos pendiente, que era como la democracia no podía seguir existiendo llamándose tal mientras tuviera en este caso flagrante esta cosa abominable ahí como un grano que les hubiera salido, ¿no? Y dijo, no, pero todo esto, la amnistía. Digo, no, la amnistía no, porque estos son delitos comunes, son delitos de terrorismo. Por eso es por lo que Franco hizo la ley del 47, que era ley contra bandidaje y terrorismo. Entonces, ellos no hubieran pasado, aunque la ley de amnistía hubiera sido modélica, que es aberrante, aunque hubiera sido modélica, no hubieran pasado nunca los guerrilleros por Yaiza. Pues mira que eso no se me había ocurrido. Bueno, esto me lo dice una magistrada, pues bueno, yo digo... esto ha sido hace 3 meses, ¿eh? Y entonces, bueno, yo dije, vale, y ahora en la ley esta que han hecho, que van a registrar los socialistas, en la que también ha colaborado O'Donnell Orza, pues la última que nos han mandado, piden ahí en el último punto de la última línea, como agregado, algunas como agregado. De la ley. Sí, piden también que la ley del 47, pues que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar con eso, pero bueno, sería, en fin, habría un canal para seguir batallando por este tema. Este es el gran asunto pendiente que tiene AGE desde el punto de vista de los colectivos y por eso esta batalla tremenda. ¿Quedan vivos? Claro, no, de 240 que presentamos en el Congreso en el año 2006, 240 guerrilleros con enlaces y con puntos de apoyo y viudas de guerrilleros. En estos momentos nos quedan 3 en Cataluña y no más de 5 o 6 en el resto de España. O sea que, y ya nonagenarios, de modo que esto es muy difícil, pero los que quedan están ahí al pie del cañón, ¿eh? Ahí está el amigo Kiko y, en fin, ahí está la amiga Esperanza de la AGLA, Kiko de la agrupación de Levante y Aragón, perdón, de la agrupación de León Galicia, ahí están y siguen con nosotros y siguen luchando. Eso es una cosa que quería recordar, porque este documento ha sido para nosotros y para otras asociaciones, ha sido importantísimo, porque por primera vez hemos podido transmitir a la sociedad la diferencia entre un reconocimiento social y testimonial de yo le paso la mano a usted, pobre víctima, por aquí, pero mire, se va a quedar usted como está, a un reconocimiento jurídico en el que esa persona, aparte de tener la condición de víctima, va a tener todos sus derechos como es de ley. Y la otra cosa que quiero recordar es que, porque parece que el tiempo pasa y las cosas pues suceden como por casualidad. En el año 2000, si no recuerdo mal, después de este documento, 2004,
o 2005, se crea una comisión interministerial, que muchos de vosotros recordaréis, una comisión interministerial en la que nos llaman a comparecer a las diferentes asociaciones para que vayamos allí y mostremos, bueno, el fruto, el producto de nuestra labor. Pensando, lo digo porque al final uno echa la vista atrás y dice, pero qué imbécil, pero ¿cómo me presentaría yo allí? Pero ¿por qué me tenía yo que creer lo que me decían estos no tienen calificativo? Esta gente, ¿por qué tendría yo? Yo recuerdo que por nuestra parte fue una miembro de la Junta Directiva, inspectora general de Archivos republicana, una mujer que ya tiene 95 años. Nosotros queríamos incidir en el tema de archivos, que nos parecía tan importante. Entonces fue ella y otro miembro de la Junta Directiva, Juan Barceló, y allí iban y mira, lo que nos contaban es que había un guardia civil disfrazado, un policía también disfrazado y alguno que decía allí que era un político de turno, y entonces los papeles, mirando, acercándose a los papeles hasta que tuvieron que decir, oiga, pero espere, estamos aquí para comparecer. No estamos aquí para que usted nos quite los papeles y los lea usted. Una cosa, bueno, desatada de falta de educación, de categoría y de todo. Ya se vio que todo eso era mentira. Nosotros no entregamos nuestros papeles, indudablemente no nos creímos nada. Pero luego nos vinieron a contar un montón de asociaciones que ellos sí habían entregado los suyos y allí los dejaron en manos de... Bueno, y los perdieron. Esta comisión interministerial la dirigía la señora, que entonces era vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, y yo toco siempre así cuando digo su nombre, pero sí, porque da un poco yuyu. Y entonces esta señora pues dirigía esto, y esto desembocó en la Ley de Memoria. La Ley de Memoria que, para nuestro pasmo, no ahora, porque ahora lo entiendo, pero entonces cuando se aprobó esa Ley de Memoria, habíamos convocado con el equipo Nizcor una rueda de prensa, pues las 4 o 5 asociaciones que estábamos diciendo que esa Ley de Memoria era aberrante, no tenía ningún soporte jurídico, no todo se reconocía a nivel moral, testimonial, en fin, era una cosa siniestra, absolutamente. Y bueno, estuvimos en una rueda de prensa con algún periodista, hicimos nuestras declaraciones, se hizo un comunicado que luego pusimos en circulación, que firmó quien quiso y quien no quiso, pues no. Y así fue circulando esa Ley de Memoria con quien se la creyó. Y así hasta ahora, que estamos en el año 2018 y que han hecho otra ley los socialistas que van a registrar en el Congreso, pero que esto les ha costado una batalla campal dentro, porque no todo el Partido Socialista está de acuerdo en tener que modificar una ley que consideran patrimonio suyo, según me han comentado ellos mismos. Es que este es patrimonio nuestro, que lo hicimos nosotros y no tenemos ahora por qué romperlo, ¿no? En fin, y yo quiero decir esto porque estos dos elementos, podría decir muchos más, pero no es tiempo, estos dos elementos han servido de mucho. Primero, el documento Nizcor sobre la impunidad de los crímenes franquistas, que les recomiendo, por favor, que lo lean, búsquenlo en Google, sáquenlo, se lo imprimen y es como un libro de cabecera. Además, de verdad, que no cansa ni agota. Uno se da cuenta de lo infeliz que puede llegar a ser un país cuando desconoce todo lo que tiene detrás y toda esa conciencia muerta que tiene ahí detrás. Hay que volver a sacar la conciencia y volver a ponerla en su sitio. Y luego, lo otro, lo que acabo de mencionar, porque es el engaño feroz del Partido Socialista sobre nuestra memoria. Ahora le llaman memoria democrática, porque hemos insistido tanto que al final hemos conseguido que lo hagan. Pero hasta este momento pues era memoria histórica. Entonces, bueno, pues hay que retroceder e irse al año 7 y empezar a ver lo que pasó a partir de ahí. Ya no me extiendo más, porque si no me tendría que meter en unos berenjenales en los que no me quiero meter a las 9 de la noche, pero algún otro día Elsa, que es un encanto, vuelve a abrir y si no, yo invito aquí a quien quiera, cualquier otra asociación puede abrir una puerta, yo desde luego aquí vengo disparada. Muchísimas gracias a todos y si todavía tenéis ganas de debate, pues aquí estamos.
Víctor, sí, vale. Bueno, en vista de la hora que es, no vamos a dar la segunda parte del vídeo, que se titula Cántabros en Mauthausen, Sí. y le podéis encontrar en YouTube. Pero lo que sí que vamos a hacer es una pequeña ronda de preguntas y los pediría, por favor, que no entraseis en diálogos para ampliar, sino que participasen todos. ¿Parece? El que quiera, que levante la mano y que voy pasándole el... Yo voy a hacer una sugerencia. Dime, Una Dolores. sugerencia a propósito de lo que dice Elsa, para que no la vean ustedes en casa solos, que es una película tan formidable. Cántabros en Mauthausen organiza un pase de película e invita a la gente. La gente viene aquí, la veis. Es y la buena idea, comentáis. Dolores. No nos des ideas a estas horas de la noche, que no sabemos. A ver. Sí. Sí. Aquel ciudadano quiere hablar. No, ella, Sí. sí. Que me gustaría irme a mi casa con un poquito de esperanza y de ver que todo lo que ha contado se puede cambiar. ¿Cómo cambiamos eso? Me dice que desde la Mira, inteligencia, pero sí, yo te voy si a- usted si yo cambia no- tan poco... Personalmente, ninguno de los que estamos aquí, si creyéramos que no se puede cambiar nada, estaríamos aquí. Claro. Ni llevaríamos un montón. Yo llevo en esto pues casi 40 años. Bueno, desde que tenía 18 años, pero bueno, ya en derechos humanos específicos, 40 años. Todos los casos son duros. Creer que Pinochet iba a caer por cuestiones de estas era imposible y sin embargo pues se consiguió en algún momento. Con todas las comillas que quieras poner. Entonces para mí lo principal es la formación. ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy cajera en un supermercado. Bueno, bien. Pues dedícate a leer esto que te dijo y la bibliografía. O sea, hay un drama en España que es que esto se desconoce. Y se desconoce a nivel de universidades, a nivel de escuela secundaria y a donde quieras. Entonces, uno se puede formar en eso. Y segundo, y yo sé que esto es más difícil, hay que empollar. La mayoría de los libros que uno puede usar, lamentablemente, están en inglés o francés. En español, por obvias razones, no se tradujeron nunca. O sea, por ejemplo, les pongo un caso, la sentencia de Nuremberg jamás se tradujo al español, ni se va a traducir. Pero yo me la puedo leer. La Guerra Civil Española, por eso nosotros, aparte de otras razones, estamos en contra de las comisiones de la verdad, y aquí también. Sí, no lo hemos dicho, pero es verdad. Sí. La comisión de la... Bueno, aparte de otras consideraciones por las cuales sería una aberración, es que es un fenómeno muy estudiado. Cuando nosotros tenemos uno de la ejecutiva, digamos, Sí. nuestro, que es un catalán que es profesor en Estados Unidos del proceso republicano, ¿no? Y hay otros profesores en Estados Unidos sobre la República y en otros países. Hace unos 10 años se publicaban, entre tesis y libros, entre 200 y 300 al mes sobre la Segunda República. Entonces, si no sabemos lo que pasó, es por ignorancia, no porque no haya bibliografía y no haya de dónde sacarla. Y esto no es para ti esto, o sea, lo digo en general. Y en la izquierda, la ignorancia nunca fue un derecho. Y tenemos enormes ejemplos de gente que empezó siendo analfabeta y terminó siendo un ilustrado doctrinalista de lo que se te ocurra. Eso es una doctrina que la izquierda española perdió. Eso es verdad. Y eso hay que recuperarlo. Y se recupera, como te he dicho, no hay ningún mecanismo mágico. Pero tendría que ser más activo. O sea, yo creo que, vale, tú te informas, tienes conocimiento, ¿sabes? Pero habría que haber una base que cambiara el sistema. Y tiene que ser desde el activismo. Claro, y bueno, ese es el activismo. O sea, ¿Y qué haces si todo escúchame, está corrupto? cuando empezaron Ay, pobrecito que te tengo aquí. la izquierda de los años 17, yo no quiero entrar en disquisiciones de esta, y en España, ¿cuál fue la revolución? Educarse. Y por eso estaba el sindicato de maestros. La República fue La República fue eso. Y digo, porque es un ejemplo vivo de eso. Y ni te cuento los dirigentes sindicales, que podemos nombrarlo a patadas, tanto socialistas como anarquistas que empezaron siendo analfabetos.
Bueno, ahora sí, mi amiga, no hay otra, no hay otra. ¿Cómo mueves tú a la gente y le dices, mira, esto, lo de los derechos humanos que están aquí en donde estén, no, ven cómo se están muriendo la gente en las playas, no hace nada? ¿Cómo carajo obligas a que estos políticos... No, obligar no vas a obligar a nadie. Yo ¿Cómo creo que no? Sería nuestro derecho. Como, si me estás diciendo que tenemos que cambiar las cosas leyendo libros y luego moviéndonos activamente, ¿cómo les dices tú a todos los que están ganándose un sueldo, protegiendo los derechos humanos, que no hacen bien su trabajo? Yo te voy a decir... yo te voy a decir, porque esto no es tanto él, que él es un analista y es una persona que estudia todos estos temas, luego los expone, nos los cuenta, y eso nos llena de satisfacción porque nos enteramos de unos resultados, de un trabajo que nosotros no podríamos hacer. Todo no se puede hacer en la vida, pero estáis en Cantabria, estáis en Santander. En Santander hubo un hombre maravilloso, que es Jesús de Cos, que dejó una gran cantidad de discípulos. Él fue un hombre que fue eternamente joven, el guerrillero antifranquista Jesús de Cos. Y Manuel de Cos, por cierto, mañana inauguramos un centro con su nombre en San Vicente de la Barquera. Aquí está la amiga Marisol. Exacto. Aquí está la amiga. No, ya están colocadas, ya las tiene el gobierno después de la lucha feroz de esta mujer. Entonces, ella es la viuda de Jesús de Cos. Cuando le hicimos el homenaje, cuando murió en el año 12, yo recuerdo que estaba lleno de gente, pero el 80% era gente joven de la que él había llevado hacia ese punto diciendo, y en aquel entonces era lo del 15M y él estaba en punta de lanza, no se perdía un bombardeo, estaba siempre ahí, y además diciéndoles a los jóvenes lo que había que hacer era estar ahí, en el sitio que tenemos que estar. Llenó Cantabria de monumentos a la guerrilla antifranquista, mantuvo los homenajes, cuando él murió los mantiene Marisol, y venimos sistemáticamente a todos esos homenajes. Él colaboró con la querella criminal contra los nazis y estuvo aportando testigos y personas que pudieran colaborar. Él mismo se implicó, AGE se implicó como personación popular. O sea que lo que quiero decir es que el activismo, teniendo, mira, una muchacha como la que tenéis aquí, Elsa, este local, ha hecho estas jornadas. Ella dice además que las va a ampliar, que las va a abrir, y que además espera que podamos seguir colaborando en todo esto. Tenéis asociaciones. AGE tiene una delegación aquí con Marisol. O sea, que yo si te voy a hay dejar luego mi esperanza, tarjeta y si no, pues eso vas es a lo que tener yo quería trabajo. saber, que había esperanza. Todo el trabajo que quieras. Bueno, pues ahí tiene. Y después te agrego esto. El problema pasa por lo que ella te ha dicho, lo que te dije yo. Y pasa por limpiar la izquierda. Claro. Y eso sí que está a nuestro alcance. Sí. Lo que no puede ser es que tengamos una izquierda, no generalizo, ¿no? Ni quiero hacerlo, que acepte la ley de la memoria, que crea en la Comisión de la Verdad, que no apoye el derecho internacional, porque cuidado, que esto que yo dije de los militares que están, eso lo sabe todo el mundo en la izquierda, lo sabe el Partido Socialista, lo saben los diputados, pero nosotros tenemos que... un viejo republicano de Chile me decía, hay que quemarle los pelos del culo. ¿Está claro? Bueno, pues eso es lo que se puede hacer y hay que hacerlo. Y si no logramos generar eso, pues claro que nos quedamos ahogados. Pero lo dije de otra manera, pero es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Franco murió. Entonces... Y nos ha dejado el pastel. Pues tendremos que hacerle frente, y no hay otra. Pero estas cosas se han dado en la historia, y en la historia de España montones de veces. Bueno, pues empecemos a caminar. Y ese camino pues, lo tienes que hacer con todos, no lo puedes hacer tú sola. Bien, pues eso es lo que hay que hacer. Y la fórmula no es mágica, pero existe desde hace mucho tiempo. A ver, ¿más palabras? ¿O son las 9? Sí. Quería hablar, creo que... Sí. Hola, buenas tardes. Somos del Sáhara Occidental, provincia española hasta 1975. No solo vosotros habéis sufrido Franco,
nosotros también lo hemos sufrido y seguimos nosotros también como saharauis luchando por... ¿Conoces a Abdeslam? Sí, claro. Abdeslam lo asesoramos nosotros y los desaparecidos saharauis de España se presentaron en Naciones Unidas y lo presentamos nosotros. Vale. Y los hemos defendido hasta la última reunión que vino aquí la comisión fantasma esa de los desaparecidos. Hemos estado. Vale, Cuando pues eso. vayan le dices a Abdeslam que estaba Goyo en la reunión. Somos saharauis, nosotros también hemos sufrido Franco, que igual que mitad de España. Entonces, en principio, yo vivo por aquí, pero él es un defensor de los derechos humanos en el Sahara Occidental, ahora que está ocupado Marruecos, y estaba interesado en conocerte y poder a ver si podemos hacer relación conjunta. Y que igual que vosotros solicitáis que toda la gente tenga el honor que merece, nosotros también tenemos saharauis desaparecidos de la época de Franco, igual que la seguimos teniendo hoy en ¿Puedo día. hacer un paréntesis? ¿Me aceptan 5 minutos más? Sí. Los saharauis que él habla son los que desaparecieron en manos del ejército español. Sí, No son los que desaparecieron con Marruecos. claro. El gobierno español no los reconoció nunca. Nosotros, bueno, yo personalmente con otros tuvimos con ellos, ¿no? 2 años de negociaciones con el gobierno español. Nunca tuvimos el apoyo ni siquiera de los partidos políticos. Y eso es así. Y esa lista entren en las páginas nuestras, hay una página del Sahara Occidental donde están todos los documentos de los desaparecidos, que se montaron en España con ellos. Nunca conseguimos el apoyo. Es que el problema del Sahara, además de ser un papel mojado en la política española, es también muy complicado en ese sentido. Hay muchos intereses que se mueven económicamente y después hay potencias en contra prácticamente a palo. Francia es el principal apoyo de Marruecos y ahí seguiremos siendo. Que aunque seamos saharauis, eso no nos impide ser de izquierdas y defensores del izquierdismo puro. Y que sepáis las víctimas del franquismo, que nosotros también somos víctimas del franquismo. Y hay centenares y miles de saharauis entre el franquismo y hasta hoy en día con Marruecos también desaparecidos y que no se sabe nada de ellos. Y los derechos humanos en el Sahara Occidental hoy en día, si no es de los peores en el mundo, es la segunda o tercera peor del mundo. Porque hasta decir que eres saharaui puro te puede conllevar a torturas, desapariciones, que no se sepa nada de ti y cárcel de por vida, simplemente por reclamar que eres saharaui. ¿Cómo te llamas? Yo soy Salahadín, vivo aquí y me formo aquí ¿Vives aquí? Eso te iba a preguntar. en Cantabria. Bueno, Sí. pues tienes aquí, fíjate aquí, con ella, con el otro. Sí. Madre mía. Pero si esto es como... Esto es... Y él es... ¿Cómo se llama el otro que estaba con Abdeslam? Otro saharaui que había en la época de Afrapedesa. Afrapedesa. الأفراديسا رئيسة وعمر عبد السلام عمر عبد السلام عمر. Él es... Es que nosotros les ayudamos a crear Afrapedesa. Y el consejo directivo de Afrapedesa lo pusimos nosotros para que fuera legal en España, porque ustedes como saharaui no lo podían hacer. Él es el director general del Centro Saharaui para la Información y Comunicación. Entonces, su papel... sí, y su papel... Bueno, ahora hablamos 5 minutos antes. Sí. Y su papel principal, pues eso, intentar sacar lo máximo de vídeos y de fotos de la violación de derechos humanos que sufren a diario en los territorios ocupados. No es malo que lo hagan, porque estaban medios cojos. Sí, entonces después hablamos de eso también. Sí, este centro, su papel principal es eso, intentar sacar lo máximo de vídeos de violaciones de derechos humanos, fotos de derechos humanos. Y documentos. Y documentos, prácticamente. Entonces, es un gran papel
sobre todo porque nosotros lo presentimos, que es una forma de poder enseñar lo que verdaderamente y a diario sufren los saharauis, además de todo lo que sufren, que es que les roben en sus propias caras sus riquezas, que les expolien de todas las formas posibles y que luego ellos lo mínimo es que no 90%, sino más del 90% de los propios saharauis no les llega nada de ese beneficio, ni por forma de trabajar, ni les hacen dormir, simplemente que estén durmiendo. Esto de la información es clave, porque se lo cuento a ustedes para que entiendan también. La información en español sobre el Sáhara desapareció hace unos 4 o 5 años. Y si entran en la página nuestra, van a ver que la información está en francés. Porque la información del Sáhara está en francés, no está en español. Y la prensa española, desde siempre, es más largo, pero siempre ha boicoteado el problema de los saharauis. Toda la prensa. ¿Puede contestar? La voz que tengo. Sí, pero es muy rápida. A ver, palabras. Perdón, es la última y ya nos levantamos, pero literal. Si no se me olvida. ¿Qué hay de cierto que en los 3 últimos meses, hasta que entró Marruecos y los españoles dieron la voz de ese económico, qué hay de cierto en que Juan Carlos I, no hace falta que me digas. 3 meses gobernando? Mira, ¿puedo explicar eso o es muy pesado? En ese momento yo estaba en Santa Cruz de Tenerife y entonces viví todo ese proceso con una coordinadora que se creó en Canarias para apoyar a los saharauis, porque una de las cosas que pasó, que es cierto que venía de la monarquía, es que Arias Navarro pretendió darle a Marruecos todas las cédulas de identidad de los saharauis, toda la base y eso se logró parar en Canarias porque hubo militares, que es donde surgen los militares demócratas, esos que aparecieron después, surgen en ese momento en Tenerife. Y los dirigentes de saharaui, que estaban estudiando, no todos, pero algunos estaban estudiando en la Laguna y vivían en Canarias, ¿no? O sea, entonces eso fue así. Eso se paró porque hubo, digamos, un enfrentamiento entre los militares. Pero ya sabíamos que, por supuesto, el rey había negociado, había tenido una reunión con Kissinger, que era en aquel momento el secretario de Estado norteamericano. De hecho, hay unos artículos que yo publiqué en aquella época con la historia de los acuerdos con Kissinger. Y después vino el desconocimiento de los saharauis, que se acordó. La última reunión de coordinación, en esta coordinadora que yo les digo, era todavía la clandestinidad, estaba Comisiones Obreras, UGT, partidos de la izquierda canaria que después desaparecieron, que había 6 o 7 y ahora no queda ninguno, y el Partido Socialista. La última reunión fue porque apareció el representante del Partido Socialista para los asuntos saharauis en Santa Cruz de Tenerife, que era Mujica. Ay, mamma mía. Y nos vino a informar que ellos ya habían acordado con su majestad el problema del Sáhara y con Marruecos y que nunca iban a apoyar la independencia de los saharauis. Ya, pero entonces este rey No, perdona. Luego te dejo charlar con él en cuanto baje. No te preocupes. No. No te preocupes. Bueno, vámonos porque si no nos echan a patada. Nos echan de aquí. ¿Y tu ordenador? ¿Lo has guardado ya? Sí. Ay.